Bueno, en el teórico de hoy vamos a hablar de la glándula pineal. Mi nombre es la doctora Andrea Feliet, soy profesora adjunta de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Hablar de glándula pineal implica hablar de lo que es la cronobiología. ¿Qué se entiende por cronobiología? La cronobiología es una disciplina que estudia los aspectos oscilatorios de la función biológica. Y esto tiene que ver que dado que casi todos los procesos bioquímicos, fisiológicos y conductuales fluctúan en forma rítmica, y para que ocurra esta fluctuación a nivel del sistema nervioso central existen diferentes relojes biológicos. Entonces, hablar de ritmos de cronobiología implica hablar de ritmos circadianos, ¿sí? ¿Y qué se entiende por ritmo circadiano? Es un ritmo de 24 horas en una función orgánica que persiste en la oscuridad o en la luz continua. La mayoría de las funciones orgánicas tienen este ritmo y el oscilador primario se encuentra principalmente en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. En esta diapositiva les muestro que el núcleo supraquiasmático es el principal regulador de todos estos ritmos circadianos y tiene diferentes aferencias y eferencias. Está relacionado con las células ganglionares de la retina a través del haz retino-hipotalámico, con diferentes zonas del sistema límbico, además los cuerpos geniculados laterales, están relacionados con la glándula pineal a través de la secreción de melatonina y obviamente con diferentes núcleos que regulan todo lo que es la homeostasis interna. Eh, Hay un montón de situaciones en las cuales se pueden inducir o asociar alteraciones de los ritmos circadianos y son situaciones que nos ocurren frecuentemente. Por ejemplo, tales así como una lesión del núcleo supraquiasmático puede provocar alteraciones del ritmo circadiano. Además, una persona que esté sometida a turnos rotatorios en el trabajo, es decir, aquellas personas que tal vez en una semana trabajan de día, después en la otra trabajan de noche, ¿sí? También pueden ocurrir alteraciones del ritmo en aquellas personas que hacen vuelos transmeridianos, ¿sí? Donde hay diferencias de más de 12 horas con respecto al lugar de origen. También se ha visto que las comunicaciones instantáneas, esto de estar continuamente con el celular, continuamente con las pantallas, esto de estar continuamente en el estado de alerta, hace que se alteren los ritmos. En el caso de las enfermedades crónicas y obviamente con el avance de la edad, donde el individuo no solo tiene alteraciones del sueño, sino que es un individuo que tiene mayor pasividad. Las causas, la alteración de los ritmos, acá lo traté de resumir, pueden ser factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro del intrínseco tenemos el envejecimiento, el avance de la edad, donde vimos que hay una degeneración neuronal, donde ocurre el reloj biológico se deteriora y obviamente producen fallos. Puede haber factores intrínsecos, por ejemplo la ceguera o pequeñas alteraciones en los ojos o en el lóbulo óptico o diferentes enfermedades neurológicas. Dentro de los factores extrínsecos tenemos los ruidos, los desajustes del sueño por horarios no naturales, la iluminación obviamente alteraciones de todo lo que tenga que ver, alteraciones mentales que provocan alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Hablar entonces de ritmos circadianos y de funciones biológicas, tenemos que referirnos a una pequeña glándula que es la glándula pineal. En esta foto yo les muestro que ya en la época, en el año 300, en la época de Alejandría, se hacía la trepanación de cráneos y es ahí donde se descubrió una pequeña estructura endocrina
y esta estructura se veía que no era par y que no era simétrica. De hecho, la glándula pineal o epífisis es una de las pocas estructuras junto con la hipófisis que son únicas y están ubicadas en la línea media de los ventrículos cerebrales. Ya en la época de Galeno, en la época de en el siglo IV aproximadamente, se vinculó a la glándula pineal con el pene, porque los anatomistas de esa época tenían una mirada sexual a todo. La glándula pineal se la llamó en ese momento como la piedra de la locura. Y ustedes conocen lo interesante de esta glándula, más allá de su función, que hoy se sabe que tiene una función muy importante en cuanto a los ritmos y a la cardio, a la protección, a la neuroprotección. La glándula pineal se la relacionó con la piedra de la locura. Hubo un montón de teorías esotéricas basadas en esta glándula y aproximadamente en el siglo XVI aparece la leyenda de esta piedra de la locura, vinculándola desde este ciclo, en el siglo XVI, con la enfermedad mental. Esta es una glándula que se calcifica y se creía que cuanto más calcificada estaba, más demencia tenía la persona. Hoy se sabe que en realidad es una glándula que se calcifica normalmente y mucho. Se pensaba esto, ¿no? Que cuanto más calcificada estaba, más loco estaba la persona, pero de hecho hoy ya se sabe que esto no es así. Bien, esta es otra foto donde mostramos, es el cuadro El Bosco, donde se muestra un médico que aparentemente en esa época tenía aspecto de mago y se hacían las trepanaciones de cráneo, ¿sí? Obviamente la trepanación de cráneo era para la liberación de las presiones endocranianas, ¿no? Hoy se hace con ese objetivo, digamos. Bueno, como bien dice acá, la glándula pineal es un pequeño órgano que está ubicado en la parte dorsocentral del cerebro, entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Está ubicada en el epitálamo, entre los tubérculos cuadrigéminos superiores y pertenece, como bien dice acá, al grupo de los órganos circunventriculares que tienen en común el estar situados por fuera de la barrera hematoencefálica y en comunicación con el sistema ventricular. Está formada la glándula pineal por unas células que se denominan pinealocitos, que constituyen el 80 al 90% del componente celular de la glándula, y el 10 al 20% restante células gliales como astrocitos y microglía. También tienen elementos vasculares y las terminaciones nerviosas. Esta glándula, lo que hay que aclarar muy bien, es que recibe información de la luz ambiental. ¿Cuál es la función que tiene esta glándula? Su función principal es la secreción de melatonina. Como bien dice acá, están encargadas los pinealocitos de sintetizar y liberar melatonina. ¿Cómo liberan esta melatonina? La melatonina es liberada dado que esta glándula tiene inervación simpática, que es la inervación más importante y que se origina en los ganglios cervicales superiores. Fíjense que en el ser humano la glándula pineal no está relacionada con la coloración de la piel, pero sí la glándula pineal de peces, anfibios, reptiles y aves es un órgano complejo dotado de capacidades fotorreceptoras. Bien. ¿Cuál es la función entonces principal? Dijimos la secreción de melatonina. ¿Cómo está regulada esta secreción de melatonina? Por los ciclos de luz-oscuridad, ¿sí?
este ciclo de luz-oscuridad, dado que el ciclo de luz-oscuridad estimula la secreción de melatonina, decimos que la melatonina participa en la fisiología de los ritmos biológicos. La melatonina es una hormona que tiene máxima secreción durante la oscuridad, por eso se la llama hormona de la oscuridad, y fíjense que, como bien dice acá, las oscilaciones endógenas con un periodo cercano a 24 horas se conocen como ritmos circadianos, y estos son generados por un reloj biológico central o maestro localizado en el núcleo supraóptico y por relojes localizados en células de diversos tejidos conocidos como osciladores periféricos. Es decir, que en esta diapositiva yo les muestro que el principal oscilador biológico, reloj biológico, es el núcleo supraquiasmático, pero también hay otros a nivel periférico. Ahora en esta diapositiva es para mostrarles cómo el ciclo de luz y oscuridad influye sobre los diferentes ritmos, mirando que toda esta parte, toda la parte de luz, tenemos una máxima, el inicio del movimiento intestinal, donde hay una máxima secreción de testosterona, donde el individuo está en mayor alerta, mayor coordinación, mayor velocidad de respuesta, y a medida que va a ir oscureciendo y va aumentando la secreción de melatonina, vemos que empiezan a disminuir todas las funciones. Se suprime el movimiento intestinal, se induce el sueño profundo, la temperatura disminuye, etc. Bueno, la melatonina entonces, ¿cómo hace la glándula pineal para sintetizar melatonina? Bueno, recibe información de la retina a través del núcleo retino-hipotalámico, como bien se especifica acá. Van a ir al núcleo supraquiasmático, que ahí es el reloj biológico, y a través de proyecciones descendentes autonómicas de la columna intermedio lateral cervical van a ir a los ganglios cervicales superiores y va a originar la inervación simpática postganglionar de la glándula pineal, haciendo que ésta sintetice melatonina. En el cuadrito de la derecha podemos ver que la melatonina se sintetiza a partir de un aminoácido que se denomina triptofano, y por reacciones de hidroxilación y descarboxilación el triptofano se transforma en serotonina, la cual por N-acetilación y ortometilación se transforma en melatonina. Y aquí podemos ver que durante la noche es donde ocurre la mayor secreción de melatonina. Por eso es la hormona de la oscuridad. Entonces podemos decir, en resumen, que la glándula pineal es la que transmite la información luminosa al sistema neuroendocrino para sintetizar melatonina. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de melatonina, hormona de la oscuridad que posee el hombre? Principalmente la glándula pineal, que es la que se va a generar de manera circadiana por los ciclos de luz y oscuridad, pero también hay una producción extrapineal que está dada en otros tejidos periféricos, dado en la piel, en la retina, en el hígado, en el intestino, en los riñones, en el timo, glándula tiroides, células inmunes, páncreas, ovarios, cuerpo carotidio, placenta y endometrio, entre otros. Yo acá les puse un resumen para que ustedes sepan que existe, si bien la mayor proporción de melatonina es de origen pineal, también hay secreción, digamos, extrapineal.
Entonces, en esta diapositiva es para simplemente mostrarles que la melatonina de origen pineal es la que está obviamente relacionada con toda la sincronización de los ritmos biológicos, en tanto que la extrapineal, que están más sintetizadas en menor proporción, digamos, está relacionada con todo lo que tiene que ver con las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Qué funciones tiene la melatonina? La melatonina tiene muchísimas funciones, si bien, ¿cómo se llama? Vimos que la principal función es la sincronización circadiana, ¿sí? Donde la melatonina puede modificar la periodicidad de los ritmos o bien inducir los ritmos cuando estos se amortiguaron o desaparecieron por alguna causa, ¿sí? La melatonina se puede administrar para sincronizar los ritmos en forma oral como un fármaco y tiene un margen de seguridad muy alto. Se pueden usar dosis de 1 gramo por día por meses que no poseen ningún efecto adverso ni nada relacionado a la intoxicación. Pero también tienen otras funciones. Acá yo les voy a enumerar algunas. Participa en el control de la temperatura y el sueño. Produce vasodilatación y reducción de la temperatura corporal. Y esto es lo que ocurre durante el sueño, ¿sí? El descenso de la temperatura corporal facilita la propensión al sueño. Y además es un inductor del sueño, ¿sí? Para la mitad de la población induce somnolencia y reduce la latencia del sueño. Esto se produce por medio de receptores de tálamo y de corteza a través de una transmisión GABAérgica, pero lo importante de esto es que como terapéutica e inductor del sueño y además sincronizador de todos los ritmos, se lo puede administrar en forma oral a la melatonina y tiene un alto margen de seguridad, como dije anteriormente. También se lo vio que regula la reproducción, ¿sí? Está relacionada la melatonina con la reproducción estacional, donde vemos que en las fases de invierno y otoño es la fase de apareamiento, por ejemplo, en muchos animales, por ejemplo las ovejas, y en este invierno-otoño la ovulación ocurre cada 16 días, por ejemplo, en tanto que en la primavera y en el verano es la época de los nacimientos y es la fase de tipo anovulatoria. ¿Mm? Entonces, acá tenemos la acción hipnótica sedante, que es lo que dije anteriormente, y también vemos que tiene acción antioxidante, es uno de los antioxidantes más potentes, aunque en baja concentración, capaz de neutralizar los radicales libres. Potencia el efecto de otros antioxidantes, los metabolitos derivados de la neutralización de los radicales libres activan proteínas con capacidad antioxidante, reduce la producción de radicales libres, porque la melatonina compite con el oxígeno molecular y protege a los iones superóxidos. También tiene acción inmunomoduladora, tiene un efecto inmunoreforzador, ¿sí? La melatonina actúa como un buffer y en algún momento se estimula la inmunosupresión, la inmunodepresión por los corticoides, por la edad, del cáncer, es un inmunopotenciador, ¿sí? Se ha visto que tiene acción antihumoral por todos estos efectos que están enumerados acá. También se la relaciona con efectos de antienvejecimiento, dado que neutraliza muchos radicales libres que provocan la muerte celular, como bien lo dice acá.
y tiene otras funciones. Estimula la secreción de hormona de crecimiento, está relacionada con los procesos de memoria y aprendizaje. Y también en los últimos tiempos ha adquirido importancia en la enfermedad del Alzheimer, donde ya se vio que en realidad todas las enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con alteraciones de los microtúbulos y pareciera ser que la melatonina inhibe esta degradación de los microtúbulos, ¿no? Por eso es un protector neurológico, se la está viendo como un protector neurológico, y de ahí el interés de muchos grupos de investigadores de postularla como un suplemento dietario para justamente provocar la neuroprotección, ¿no? Eh, También se la ha visto relacionada la melatonina en otra enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple, en este trabajo los autores proponen que la melatonina favorece la producción de células T reguladoras e impide la diferenciación de las células T efectoras y patogénicas, con lo cual hay una potenciación del sistema inmune. ¿Y en qué situaciones se vio déficit de melatonina? Bueno, el déficit de melatonina se lo pudo ver asociar con diferentes situaciones. Por un lado, con alteraciones del sueño, como lo es el insomnio, la depresión, y todo esto obviamente podría provocar una aceleración del envejecimiento. Con la edad disminuye la síntesis y la secreción de melatonina en la glándula pineal. Con la edad el sueño es un sueño de tipo superficial, es escaso, el individuo presenta una somnolencia continua, hay una disminución del estado de alerta en general y obviamente la melatonina puede administrarse como una terapéutica para esta situación, donde se le puede dar al individuo de entre 2 a 5 miligramos de melatonina 60 minutos antes de dormir, y obviamente se ve una enorme mejoría en el sueño y en el estado de alerta del individuo. La melatonina es un fármaco natural, por lo tanto no es patentable y es diferente a otros hipnóticos como las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque no producen adicción, ¿sí? Y tienen un gran margen de seguridad. También hay déficit de melatonina en los niños y adolescentes con trastornos del espectro autista, que esto obviamente está asociado a alteraciones del sueño, y obviamente se vio que estos niños tienen un déficit de secreción de melatonina. En los pacientes con Alzheimer, que vimos que el déficit de melatonina se asocia a un proceso neurodegenerativo. También la administración de melatonina en mujeres premenopáusicas produce una mejora significativa en el funcionamiento de las tiroides y de las gónadas. Y obviamente también se lo relacionó también con la enfermedad de Parkinson, donde se vio en un estudio del pez cebra como modelo que la melatonina ayuda a recuperar la motilidad y revierte los procesos degenerativos. Eh, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que la melatonina eh, tiene muchas funciones. Si bien el principal función que tiene es la de sincronizar los ritmos circadianos, hoy ya se la puede utilizar como un hipnótico, ¿sí? Donde la ventaja que tiene en relación a otras al uso de benzodiazepinas es que no provoca adicción, pero
También se la puede utilizar y muchos grupos de investigación la están postulando como un protector neurológico la están postulando como un suplemento dietario para poder evitar esta degeneración neuronal que ocurre con la edad. Entonces, este teórico fue simplemente a modo general, como para que ustedes conozcan que en los animales inferiores la melatonina está relacionada sí con la pigmentación, pero en el ser humano la importancia fundamental que tiene es la de la regulación de los ritmos circadianos. Y esto es importante porque casi todas las funciones fisiológicas presentan oscilaciones. En esta diapositiva les muestro de dónde saqué el material para la preparación de este teórico y bueno, si necesitan algún material complementario pueden acercarse a la cátedra y enunciarlo. Muchísimas gracias.